Vladimir Putin, tras una victoria electoral abrumadora, siendo el único candidato, arroja una sombra ominosa sobre el mundo al advertir que la Tercera Guerra Mundial está a un paso. Pero, ¿por qué motiva estas declaraciones tan graves? Bueno, Putin afirma que soldados de la OTAN combaten en Ucrania y mueren en grandes cantidades. Esta aseveración, pues no es un mero comentario, refleja una tensión creciente. Putin dice haber escuchado a estos soldados hablar en francés y en inglés en el campo de batalla, una señal de la profunda involucración de la OTAN en el conflicto ucraniano. El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, aviva el fuego también al afirmar la presencia de soldados de la OTAN en Ucrania, aunque no especifica de qué países son. Esta declaración de Sikorski, que agradece a las embajadas por asumir este riesgo tan importante, añade pues una capa más de complejidad al panorama ya súper tenso que hay entre Rusia y la OTAN. La reelección de Putin con un 87% de los votos pues pone de manifiesto no solo su control sobre Rusia, sino también la forma en que se vincula su liderazgo con la situación en Ucrania. La alta participación electoral, que es la mayor desde 1991, pues es el reflejo de que Putin tiene el apoyo popular y sus acciones en Ucrania han sido muy bien recibidas por los rusos y lo ven como una defensa con arma en las manos de los intereses rusos, lo ven como el gran defensor. Mientras tanto, en el frente, pues la situación es aún más complicada. Milicias anti-Kremlin están luchando junto al ejército ucraniano y afirman haber infligido grandes bajas al ejército ruso. Estas milicias, con nombres como la Legión Libertad para Rusia, el Cuerpo de Voluntarios Rusos y el Batallón Siberiano, no solo combaten en el terreno, sino que también representan una oposición política significativa a Putin, ganando apoyo entre facciones de la oposición rusa en el exilio. La incursión de las milicias en territorio ruso en regiones como Belgorod y Kursk no solo amplifica el conflicto más allá de Ucrania, sino que también lo introduce en el mero corazón de Rusia, poniendo en entredicho la estabilidad del régimen de Putin. Estas acciones pues revelan vulnerabilidades sorprendentes en la defensa de Rusia y exponen fisuras externas que pueden ser más profundas de lo que se percibe públicamente. Pero, ¿cuál es el verdadero alcance de este desafío a Putin y qué significa para la estabilidad global? Bueno, pues primero vamos a considerar el impacto interno en Rusia. Las incursiones en Belgorod y Kursk no son solo ataques físicos, son ataques simbólicos al poder de Putin, erosionando pues su imagen de líder invulnerable. La capacidad de estas milicias para penetrar en Rusia y causar bajas sugiere que la oposición de Putin dentro de Rusia es más audaz y organizada de lo que antes se creía. Además, estos ataques podrían estar alimentando pues el descontento interno, tanto en la población como en las élites políticas y militares, debilitando la posición de Putin. Ahora, ampliemos el lente para ver todas las tensiones internacionales. La afirmación de Putin de que soldados de la OTAN están muriendo en grandes cantidades en Ucrania, pues intensifica la narrativa de un conflicto que ya no es regional, sino global. Aunque las naciones de la OTAN han negado la participación directa de sus tropas en el conflicto, la presencia de personal militar internacional en Ucrania, incluso en roles de asesoramiento o entrenamiento, pues agrega una capa de complejidad diplomática y que ya ha sido confirmada. De hecho, la percepción de una participación de la OTAN pues puede ser utilizada para justificar una escalada militar, argumentando que están los rusos defendiendo su soberanía contra la invasión occidental. Y este escenario pone a la OTAN en una posición complicada. Por un lado, debe apoyar a Ucrania en su resistencia porque fue lo que le prometieron, y por otro, debe evitar ser arrastrada directamente a un conflicto con Rusia. Cualquier indicio de implicación militar directa de la OTAN en Ucrania, especialmente si se asocia con ataques dentro de Rusia, podría ser un detonante que lleve a una escalada significativa, aumentando el riesgo de un enfrentamiento directo entre Rusia y la alianza. La situación de Belgorod y Kursk, junto con las acusaciones de participación de la OTAN, podría estar reforzando
a la comunidad internacional a una encrucijada peligrosa. Si se confirma que las milicias reciben apoyo o inteligencia de la OTAN, esto no solo justificaría la narrativa rusa de una guerra defensiva, sino que también podría empujar a otros países a tomar partido, expandiendo, por supuesto, el conflicto mucho más allá de Ucrania, porque si se lo están haciendo a Rusia, se lo pueden hacer a cualquiera. La preocupación por una escalada mundial pues se intensifica con la retórica de Putin sobre una potencial tercera guerra mundial. Al mencionar este extremo, Putin no solo advierte sobre la gravedad del conflicto, sino que también prepara el terreno pues para justificar acciones militares más agresivas. Y la comunidad internacional, por lo tanto, pues se encuentra en un dilema: cómo apoyar a Ucrania o disuadir la agresión rusa sin cruzar líneas que podrían desencadenar una confrontación más amplia. Porque este es lo que hemos estado viendo. El apoyo expresado en Kiev a estas milicias por figuras como Garry Kasparov y Mikhail Jodorkovsky, mi ruso no es tan bueno, subraya la dimensión internacional de este conflicto. No solo se trata de una guerra en Ucrania, sino de un enfrentamiento mucho más amplio que cuestiona el gobierno de Putin y pone en relieve la disidencia rusa contra su gobierno. El contexto de estas declaraciones y acciones sugiere pues una compleja red de confrontación militar, de tensiones políticas y luchas por el poder que van mucho más allá de las fronteras de Ucrania y de Rusia. Putin, al hablar de una tercera guerra mundial, no solo está evocando la amenaza de un conflicto a gran escala, sino que también señala la profundidad de la crisis actual. Este conflicto, que está marcado por incursiones militares y por disidencia interna, refleja no solo una batalla territorial, amigos, sino una lucha mucho más profunda por la identidad y el poder y la dirección futura que va a tomar Rusia y su lugar en el nuevo orden mundial. Y cada vez este discurso de que una nueva guerra está por desencadenarse se oye cada vez más fuerte. Y cuando vemos que supuestamente vendía la OTAN y vendía a Ucrania la idea de que era una guerra entre Rusia y Ucrania, pues cada vez se va cayendo esa careta más. Todos sabíamos, digamos como atrás de cámaras, todos sabíamos que la OTAN estaba en esto, pero que ahora sí Putin tenga la certeza de que sí, porque dice que ha escuchado soldados hablando en inglés y francés, pues digamos que ahora va teniendo más pruebas de que realmente es la OTAN la que está en el campo de batalla y no soldados rusos. Pero fíjate, Alba, cómo el hecho de que uno de los primeros actos oficiales de Putin como presidente una vez más electo sea advertir que la Tercera Guerra Mundial está a un paso, tiene implicaciones profundas, porque uno pensaría que el tema bélico es una bandera electoral. Y una vez que, digo, es normal, en todos los países del mundo siempre hay un discurso de campaña. Sí, siempre hay un discurso de campaña, pero cuando se asume el poder siempre se atempera, siempre se apacigua, se cambia. Pero aquí no, al contrario, no se atempera, sino que se escala. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es solamente una cosa electoral, sino que evidentemente estamos hablando de una cuestión, de una amenaza que se percibe como real, de algo que no es solamente una campaña electoral, sino una escalada militar que cada vez está poniendo más al mundo al borde de la guerra. Sobre todo con estos grupos anti-Kremlin que les estaba comentando. Estos grupos que si se demuestra que realmente, que no tengo pruebas, pero ni tampoco tengo dudas, porque si ya sabemos cómo funcionan este tipo de grupos separatistas, que son financiados muchas veces por naciones externas que tienen intereses en debilitar o fracturar gobiernos que se salen de su alcance, si se comprueba que realmente reciben financiamiento de ellos, eso sí va a ser otra gotita más a ese vaso que se está rebosando. Entonces se ven muy organizados. Digo, hasta el nombre, ¿no? Claro. O sea, ya tienes hasta un nombre, seguro tienen hasta un acta constitutiva, reglamentos, todo. ¿De dónde sacan? ¿Quién los financia? Sí, exacto. ¿De dónde sacan esa arma? Sobre todo en un momento en donde, Alba, las armas son muy preciadas en este conflicto para ambos bandos. No queda un espacio al limbo para que, bueno, y sobran estas para este en medio. Siempre vemos cómo este tipo de grupos paramilitares cumplen una función precisamente dentro de ambos bandos. Digo,
En Ucrania hay grupos paramilitares como todos los que nos hablaste que tienen una función específica de desestabilización en suelo ruso. Y también Rusia tiene lo mismo de estos grupos paramilitares tan famosos como los Wagner, por ejemplo, y muchos más, los chechenos, que tienen la misma función. No nada más en Ucrania, sino en todas partes. Estados Unidos también tiene grupos paramilitares. Sus famosos contratistas. Sus famosos contratistas chinas, ni se diga. Claro. Están formando grupos paramilitares por montones. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.